El martillo del juez golpeó la mesa con una fuerza que me sacudió por dentro. 72 años, manos temblorosas, y un sobre amarillo apretado contra mi pecho como si fuera lo único que me mantenía en pie. Así estaba yo, Carmen Villanueva, sentada en esa sala del juzgado de Madrid, frente a mi propia hija, que me miraba como si yo fuera la criminal de esta historia. Y lo peor de todo es que había momentos en que yo misma me preguntaba si quizás lo era. Mi hija Natalia estaba al otro lado de la sala, con un traje negro impecable y un abogado a su lado que movía papeles con esa arrogancia que solo tienen los que creen que la verdad está de su parte. Natalia tenía 39 años, el cabello recogido, y una expresión en el rostro que yo no había visto nunca. No era rabia. Era algo más frío. Era cálculo. Señoría, dijo Natalia con voz firme aunque le temblaba la barbilla, mi madre retuvo a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Lo que hizo es un secuestro parental. Nunca le autoricé a quedarse con ellos de forma permanente. Esa palabra. Secuestro. Me atravesó el pecho como una aguja de hielo. Miré hacia atrás y vi a mis 3 nietos sentados en la tercera fila. Diego, de 20 años. Lucía, de 18. Y pequeña Marta, de 16, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Los 3 habían crecido en mi casa, en mi cocina, bajo mi techo. Los 3 sabían lo que yo había hecho por ellos. Y sin embargo, ahí estábamos, en un juzgado, porque su madre había decidido que 13 años de silencio absoluto no eran suficientes para perder el derecho a reclamarlos. El juez, don Ramón Fuentes, un hombre de cabello gris y mirada cansada de ver demasiadas mentiras en su vida, me observó por encima de las gafas. Señora Villanueva, ¿qué tiene usted que decir a estas acusaciones? Aprieto el sobre entre mis dedos. Dentro hay documentos que he guardado durante años. Papeles que protegí como se protege una herida que no termina de sanar. Documentos que nadie esperaba que yo tuviera. Y sobre todo, un último papel que ni mis propios nietos sabían que existía. Señoría, respondí con una voz que salió más firme de lo que yo misma esperaba, yo no secuestré a nadie. Yo simplemente crié a los hijos que mi hija abandonó en la puerta de mi casa una mañana de octubre. Natalia se levantó de golpe. Eso es mentira. Yo estaba enferma. Necesitaba ayuda temporal. Su abogado, el señor Palomares, la tomó del brazo para que se sentara y tomó la palabra con esa calma ensayada que tienen los abogados caros. Señoría, mi cliente fue hospitalizada por una depresión severa. Necesitaba tratamiento urgente. La señora Villanueva aprovechó esa vulnerabilidad para quedarse con los menores y alejarlos de su madre biológica de manera deliberada. Un murmullo recorrió la sala. Sentí los ojos de todos sobre mí. Algunas personas en el público ya habían decidido quién era la víctima en esta historia. Pero yo conocía la verdad. La había vivido día a día durante 13 años. Los despertares a las 6 de la mañana. Las fiebres de madrugada. Las reuniones del colegio donde yo era la única figura familiar presente. Los cumpleaños que celebré sola con ellos porque nadie más apareció. Señora Villanueva, dijo el juez en un tono algo más suave, entiendo que cuidar de sus nietos debió ser una tarea difícil, pero si la madre biológica está solicitando la custodia. Con todo el respeto, señoría, le interrumpí, y esta vez mi voz no tembló, hay cosas que este tribunal necesita conocer antes de tomar cualquier decisión. Levanté el sobre amarillo. Un gesto simple. Pero vi cómo los ojos de Natalia se abrieron de par en par. Vi algo en ellos que no esperaba ver. Miedo. Miedo real. El tipo de miedo que solo sientes cuando sabes exactamente lo que hay dentro de ese sobre. Aquí tengo documentos que van a cambiar completamente esta conversación, dije. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? La prueba de lo que realmente ocurrió hace 13 años. La prueba de por qué mi hija está aquí hoy. Y no es por amor maternal. Natalia palideció. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué, hija? ¿Decir la verdad? El juez Ramón Fuentes me pidió que contara todo desde el principio. Y yo cerré los ojos un momento, respiré hondo, y me transporté a ese día que partió mi vida en 2 mitades. La mitad de antes. Y la mitad de después. Era un martes de octubre, gris y frío como solo pueden serlo los otoños en Madrid.
Yo estaba en mi cocina preparando una infusión de manzanilla porque esa mañana había ido al médico y me habían confirmado que la artrosis en mis manos iba a peor. Tenía mis propios problemas. Mis propios miedos. Y entonces escuché los golpes en la puerta. Eran casi las 12 del mediodía. Abrí y ahí estaba Natalia. Con una bolsa de plástico en una mano y 3 niños agarrados a su falda. Diego tenía 7 años. Lucía, 5. Y la pequeña Marta apenas había cumplido 3. Los 3 iban con la ropa arrugada, sucia. Los pequeños lloraban de hambre. Y Natalia me miró con esa expresión que yo conocía desde que era niña. La expresión de alguien que ya ha tomado una decisión y solo necesita que tú la aceptes. Mamá, necesito que te quedes con ellos una temporada. Solo unas semanas mientras resuelvo mis cosas, me dijo. Le pregunté qué cosas. Si necesitaba dinero. Si había pasado algo con el padre de los niños. Pero ella solo repetía que volvería pronto. Les dio un beso rápido a cada uno, metió la bolsa en mis manos, y se montó en un taxi que ya le esperaba en la calle. Los niños corrieron a la ventana gritando mamá, mamá. Pero el taxi ya había doblado la esquina. Señoría, dije con la voz algo quebrada, esa noche Diego me preguntó cuándo volvía su madre. Le dije que pronto. Lucía no habló durante casi un mes. Y Marta, mi pequeña Marta, desarrolló una tos que no desaparecía y que el médico me dijo que era de origen emocional. El cuerpo de una niña de 3 años llorando por dentro lo que no podía llorar por fuera. Pasaron días. Luego semanas. Luego meses. Natalia no llamó. No escribió. Fui a su antiguo piso y la vecina me dijo que se había marchado sin pagar 3 meses de alquiler. La portera me entregó una caja con cosas que había dejado abandonadas, entre ellas los documentos de los niños. Sus partidas de nacimiento. Sus cartillas de vacunación. Todo lo que una madre guarda con cuidado, tirado en una caja de cartón. El juez tomaba notas. Palomares, el abogado de Natalia, había dejado de moverse en su silla. Y Natalia miraba la mesa con los ojos fijos como si no quisiera ver nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Los matriculé en el colegio más cercano a mi casa, continué. Vendí algunas joyas que guardaba de cuando me casé para pagar los gastos. Los fines de semana limpiaba casas ajenas para poder darles de comer. Mi vecina Josefa me ayudaba a cuidarlos cuando yo trabajaba. Y cuando Marta tuvo una neumonía a los 5 años y me pidieron en el hospital una autorización parental que yo no tenía, tomé la decisión más importante de mi vida. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Costó 700 euros que no tenía. Pero era necesario. Ese abogado intentó localizar a Natalia para notificarle el proceso de tutela legal. Publicamos anuncios en el periódico tal como exige la ley. Nadie respondió. Y hace 10 años, este mismo tribunal me concedió la tutela legal de mis 3 nietos. Natalia se removió en su silla. Palomares le susurró algo al oído pero ella no respondió. Y durante todos esos años, ningún contacto con la madre biológica, preguntó el juez. Ninguno, señoría. Ni una llamada. Ni una carta. Ni un euro para los gastos de sus hijos. 0. Hasta hace 2 meses, cuando apareció en mi puerta con un abogado y una demanda de custodia. El juez frunció el ceño. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de ausencia total? Sonreí levemente porque ahí estaba el corazón de todo. Levanté el sobre amarillo de nuevo. Esa respuesta, señoría, está en estos documentos. Pero antes de mostrárselos, necesito que el tribunal escuche algo más. Algo que descubrí hace apenas 3 semanas y que lo cambia todo. Vi cómo Palomares se ponía rígido en su silla. Vi cómo Natalia apretaba los puños sobre la mesa. Y supe en ese momento que lo que estaba a punto de revelar iba a destruir por completo la historia que ella había construido para este juicio. El juez asintió con la cabeza y me indicó que continuara. La sala estaba en silencio absoluto. Ni un susurro. Ni un movimiento. Era el tipo de silencio que solo se produce cuando todos en una habitación saben que están a punto de escuchar algo que va a cambiarlo todo. Saqué del sobre un primer conjunto de fotografías atadas con una cinta azul. Señoría, estas fotos las tomé el mismo día que Natalia dejó a los niños en mi casa.
Una vecina enfermera me aconsejó que documentara todo desde el principio. En ese momento no entendí por qué. Hoy doy gracias por haberle hecho caso. El secretario judicial recogió las fotografías y se las entregó al juez. Vi cómo don Ramón Fuentes las examinaba una por una y cómo su expresión cambiaba lentamente. Se volvía más seria. Más dura. Descríbanos lo que se ve en esas imágenes, señora Villanueva, dijo el juez. La primera foto muestra a Diego con la ropa rota y los zapatos con agujeros en las suelas. La segunda es de Lucía, con restos de comida seca en la cara y el pelo completamente enredado. La tercera es de Marta, que llevaba un pañal que claramente no había sido cambiado en horas. Natalia se cubrió la cara con las manos. Su abogado le susurró algo urgente, pero ella sacudió la cabeza sin responder. Continué sacando documentos del sobre. El siguiente era un paquete de cartas escritas a mano. Señoría, estas son las cartas que Natalia me envió durante los primeros 6 meses después de abandonar a los niños. 6 meses en los que sí tuvo tiempo de escribir. 6 meses en los que sí supo encontrar papel y bolígrafo. Pero no tuvo tiempo de llamar a sus hijos ni una sola vez. Palomares se levantó de golpe. Señoría, solicito que cualquier documento presentado sea examinado por la defensa antes de ser admitido como prueba. Por supuesto, respondió el juez. Y acto seguido le entregó las cartas. Vi cómo el abogado las leía y cómo su rostro perdía el color página por página. Señoría, dije con voz clara y firme, en la primera carta, que echaba 3 semanas después de dejar a los niños, Natalia me escribió que había conocido a un hombre llamado Roberto Salas y que se marchaba a vivir con él a Barcelona. Me pedía que cuidara a los niños un poco más porque su nueva pareja no quería responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en Natalia, que había empezado a llorar en silencio. En la segunda carta me informaba de que estaba embarazada del hijo de Roberto y que no podía volver a por los niños porque él había amenazado con dejarlas y llevaba cargas del pasado a su nueva vida. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Embarazada? Sí, señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Roberto Salas. Un niño que ahora tiene 11 años y con quien sí vivió. Un hijo que sí pudo criar porque era conveniente para su nueva relación. Diego, Lucía y Marta se miraron entre sí desde sus asientos. Esa información era nueva para ellos. Nunca se lo había contado porque no quería hacerles más daño del que ya tenían. Pero lo más revelador, continué, está en la tercera carta. En ella, Natalia me pedía que firmara unos papeles renunciando a cualquier reclamación sobre ella para poder iniciar su nueva vida sin complicaciones legales. Y me ofrecía 500 euros por los gastos que había tenido con sus hijos hasta ese momento. Palomares cerró los ojos. Era evidente que su cliente no le había contado nada de esto. ¿Y firmó usted esos papeles?, preguntó el juez. No, señoría. Le escribí de vuelta diciéndole que no quería su dinero. Que si realmente quería desaparecer de nuestras vidas, que lo hiciera del todo. Que no volviera a contactarnos hasta que estuviera verdaderamente preparada para ser madre. Saqué otro documento del sobre. Esta es su respuesta. La última comunicación que tuvimos en 13 años. El juez tomó el papel y lo leyó en silencio. Su expresión se endureció notablemente. ¿Puede leer en voz alta lo que dice esa carta, señora Villanueva? Tomé el papel con manos temblorosas pero voz firme. Mamá, está bien. No os molestaré más. Cuida bien a los niños porque yo ya tengo mi propia familia. Si alguien pregunta, diles que su madre tuvo que irse lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Natalia. Lucía se llevó la mano a la boca. Diego apretó los puños sobre sus rodillas. Y Marta, mi pequeña Marta, comenzó a llorar en silencio con esa dignidad que había aprendido a fuerza de años de dolor callado. Pero señoría, dije dejando la carta sobre la mesa, lo más importante aún no lo he mostrado. Porque hay algo en este sobre que explica exactamente por qué Natalia ha vuelto ahora después de 13 años. Y cuando lo sepa, todo encajará de una manera que nadie en esta sala espera. El juez Ramón Fuentes se quitó las gafas, las limpió despacio con un paño, y volvió a ponérselas con la parsimonia de alguien que necesita un momento para prepararse para lo que viene. Toda la sala esperaba. Palomares había dejado de escribir en su bloc de notas. Natalia miraba el sobre amarillo como si fuera una bomba a punto de explotar. Señoría,
Dije sacando el último grupo de documentos. Hace 3 meses falleció mi hermano Antonio Villanueva. Un hombre que vivió toda su vida en Sevilla, que nunca tuvo hijos propios, y que acumuló durante décadas un patrimonio considerable trabajando en el sector inmobiliario. Antonio quería mucho a mis nietos. Los visitaba cada Navidad. Les mandaba cartas en sus cumpleaños. Era el único familiar que nunca los olvidó. El juez asintió esperando que continuara. En su testamento, Antonio dejó una herencia de 50.000 euros para cada uno de mis nietos. 150.000 euros en total. Pero con una condición muy específica. El dinero solo puede ser reclamado por los menores si están bajo la custodia de un familiar directo. En este momento, ese familiar directo soy yo, como tutora legal. Y ya había iniciado todos los trámites para que el dinero quedara protegido en un fondo hasta que cada uno cumpliera 21 años. La sala tardó exactamente 3 segundos en procesar la información. Y entonces el murmullo estalló. Palomares se puso de pie. Señoría, esto no tiene nada que ver con la demanda de custodia de mi cliente. Al contrario, respondí mirando directamente a Natalia, tiene todo que ver. Porque exactamente 2 semanas después de que se hiciera pública la herencia de mi hermano, mi hija apareció en mi puerta con un abogado. 13 años de silencio absoluto. Y de repente, amor maternal. Natalia golpeó la mesa con la palma de la mano. Eso no es justo. Yo he cambiado. Tengo derecho a recuperar a mis hijos. Señora, la cortó el juez con voz severa, le ruego que guarde la compostura o me veré obligado a pedirle que abandone la sala. Saqué la última hoja del sobre. Era un informe encuadernado con una portada azul. Señoría, después de que Natalia me amenazara con denunciarme por secuestro parental si no le entregaba la custodia voluntariamente, contraté a un investigador privado con licencia para entender mejor su situación actual. Lo que encontró es lo siguiente. Roberto Salas, su pareja, perdió su empleo hace 7 meses. Hace 5 meses recibieron una orden de desahucio en el piso donde vivían en Barcelona. Acumulan más de 28.000 euros en deudas entre préstamos personales y tarjetas de crédito. Y hace exactamente 3 meses, justo cuando conocieron la existencia de la herencia de mi hermano, contrataron los servicios del señor Palomares e iniciaron esta demanda. Palomares estaba blanco como el papel. Era evidente que su cliente le había ocultado información crucial. El juez revisaba el informe página por página con expresión cada vez más grave. Señora Villanueva, ¿está usted sugiriendo que esta demanda de custodia tiene como objetivo real acceder a la herencia de sus nietos? No lo sugiero, señoría. Lo sé. Y tengo la prueba definitiva. Saqué el último documento. Una hoja doblada en 4, amarillenta por el tiempo, con los bordes gastados de tanto doblarla y desdoblarla durante los años en que la guardé sin saber si alguna vez la necesitaría. Esto lo encontré entre las cosas que Natalia dejó abandonadas en su piso de Madrid hace 13 años. La portera me lo entregó junto con los documentos de los niños. Tardé años en entender por qué lo había guardado. Hoy lo entiendo perfectamente. El secretario judicial tomó el documento y se lo entregó al juez. Vi cómo don Ramón Fuentes lo desplegaba lentamente. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas escritas a mano. Y vi algo que en 20 años de sentarme frente a jueces nunca había visto. Vi cómo el juez cerraba los ojos un momento antes de hablar. Señora Villanueva, dijo con voz grave, ¿es usted consciente de lo que contiene este documento? Completamente, señoría. Señoría, intervino Palomares con voz tensa, solicito conocer el contenido de ese documento antes de que sea leído en sala. Por supuesto, respondió el juez. Y le entregó el papel al abogado. Vi cómo Palomares lo leía. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo giraba lentamente la cabeza hacia su cliente con una expresión que mezclaba incredulidad y furia profesional. Y vi cómo Natalia, al ver la cara de su abogado, se desmoronaba lentamente en su silla como si las fuerzas la abandonaran de golpe. Señoría, dijo Palomares con voz ahogada, solicito un receso urgente para consultar con mi cliente. Denegado, respondió el juez. Este documento será leído en sala ahora mismo. Y después tendrá usted todo el tiempo del mundo para hablar con su cliente. Porque me temo que van a necesitarlo. Se hizo un silencio tan denso que podías escuchar la respiración de cada persona en esa sala. Diego, Lucía y Marta me miraban desde sus asientos con los ojos muy abiertos. Y yo los miré a ellos.
Los miré uno por uno. Y les dediqué la sonrisa más tranquila que pude reunir. Porque lo que estaba a punto de ocurrir iba a dolerles. Pero también iba a liberarlos para siempre. El secretario judicial tomó el documento y comenzó a leer en voz alta con esa monotonía formal que tienen los funcionarios cuando leen algo que en realidad debería leerse con el corazón en la garganta. Yo, Natalia Villanueva Moreno, de 26 años de edad, renuncio voluntariamente a todos mis derechos como madre de Diego Villanueva, de 7 años, Lucía Villanueva, de 5 años, y Marta Villanueva, de 3 años. Reconozco que no tengo la capacidad emocional, económica ni psicológica para criarlos adecuadamente. Autorizo a mi madre Carmen Villanueva a tomar todas las decisiones legales, médicas y educativas relacionadas con mis hijos. Renuncio a cualquier derecho de visita, contacto o reclamación futura. Esta decisión es definitiva. Firmado, Natalia Villanueva Moreno. Fecha, 18 de octubre de 2011. La sala explotó en murmullos. Palomares cerró los ojos. Diego se levantó de su asiento como impulsado por un resorte y tuvo que ser su hermana Lucía quien lo retuviera tomándole del brazo. Y Natalia, mi hija, mi propia hija, se dobló sobre la mesa y comenzó a llorar con un llanto que no era de tristeza sino de derrota absoluta. Eso no es válido, gritó entre sollozos. Estaba mal. No sabía lo que firmaba. Estaba enferma. El juez golpeó el martillo 3 veces. Orden en la sala. Luego miró a Natalia con una expresión que no era de compasión sino de gravedad profesional. Señora Villanueva, he revisado los informes médicos que su abogado presentó como prueba de su depresión. Esos documentos indican que usted recibió el alta psiquiátrica 2 meses antes de firmar esta renuncia. Su médico certificó por escrito que estaba usted estable y sin riesgo para sí misma ni para terceros. Además, los registros civiles muestran que usted contrajo matrimonio con el señor Roberto Salas el 20 de diciembre de ese mismo año. 2 meses después de firmar la renuncia. ¿Puede explicarme cómo alguien incapaz de tomar decisiones sobre sus hijos puede al mismo tiempo tomar la decisión legal de casarse? Natalia no respondió. No podía. Porque no había respuesta posible. El juez continuó con esa voz que ya no tenía ninguna calidez. Los registros escolares de su hijo menor, el nacido de su matrimonio con el señor Salas, demuestran que usted ha sido una madre presente y activa durante 11 años. Ha asistido a reuniones de tutores, a festivales del colegio, ha mantenido un hogar estable para ese niño. Lo que demuestra que usted sí tenía capacidad para ser madre. Simplemente eligió ejercer esa capacidad solo con el hijo que le resultaba conveniente. Cada palabra del juez caía en la sala como una piedra en un estanque. Y los círculos se expandían y lo alcanzaban todo. Pero lo más grave de todo, dijo el juez levantando los mensajes de texto que yo había impreso y entregado como prueba, son estas amenazas explícitas que usted envió a su madre. Amenazarla con una denuncia falsa de secuestro parental para obtener la custodia y acceso a una herencia constituye un delito de extorsión. Y este tribunal tiene la obligación legal de trasladar este caso al Ministerio Fiscal para evaluar si procede la apertura de cargos penales contra usted. Natalia se levantó temblando. Por favor. Por favor no haga eso. Yo solo quería recuperar a mis hijos. Señoría, intervine yo con voz tranquila pero firme, no deseo presentar cargos penales contra mi hija. Sin embargo, sí solicito una orden de alejamiento de 5 años que le impida acercarse a mis nietos o a mí sin autorización expresa de este tribunal. Solicito también que quede registrado en el expediente público que Natalia Villanueva renunció voluntariamente a sus derechos parentales el 18 de octubre de 2011 y que cualquier demanda futura de custodia sea considerada sin fundamento legal. El juez asintió. Concedido. Durante el receso que siguió a la resolución, Natalia se acercó a mí en el pasillo. Estaba irreconocible. Sin el traje impecable de la primera hora. Sin la frialdad calculada. Solo era una mujer rota buscando a su madre. Mamá, dijo con voz de niña pequeña, ¿hay algo que pueda hacer para que me perdones? La miré durante un largo momento. La miré como solo puede mirarte una madre que ha amado y sufrido y esperado durante 13 años. Te perdono por haber sido una chica joven que no supo cargar con el peso de ser madre. Te perdono por haber huido cuando todo se volvió demasiado. Pero no puedo permitir que vuelvas a hacerles daño. Han sufrido suficiente. ¿Y si Roberto me deja porque no conseguí el dinero?, preguntó.
Entonces quizás sea hora de que aprendas a sostenerte sola. Quizás sea hora de que tomes decisiones basadas en lo que tú necesitas y no en lo que un hombre te exige. Se lo dije sin crueldad. Se lo dije porque era la verdad más útil que podía darle. 3 meses después del juicio, Natalia se quedó sola. Roberto la dejó exactamente como yo había predicho. Se fue y se llevó a su hijo. Y Natalia empezó a trabajar limpiando oficinas por las noches en un barrio de las afueras de Madrid. La vida le estaba devolviendo con precisión quirúrgica exactamente lo que ella había sembrado. Un año después, mi vecina Josefa me trajo noticias. Natalia llevaba 6 meses yendo al psicólogo. Había encontrado trabajo de día como auxiliar administrativa. Había dejado de preguntar por la herencia. Y cuando alguien le mencionó que yo la había visitado una vez para llevarle comida cuando estaba en lo peor, ella respondió que su madre ya había hecho suficiente por ella y que ahora le tocaba a ella demostrar que podía cambiar sola. Esa noche, Marta llegó del instituto con su guitarra al hombro y me preguntó si creía que algún día querría conocer a su madre biológica. Le dije lo mismo que le diría cualquier abuela que ha aprendido que el amor verdadero no impone ni presiona. Le dije que esa decisión era completamente suya. Que si algún día sentía que estaba preparada, yo estaría a su lado. Y que si nunca sentía esa necesidad, eso también era completamente válido. Diego cumplió 21 años ese invierno y accedió a su herencia. Lo primero que hizo fue apartar 10.000 euros para mí. Para todo lo que gastaste en nosotros cuando nadie más gastó nada, me dijo. Los acepté. No porque los necesitara, sino porque para él era importante poder dármelos. Hoy, sentada en mi pequeña cocina de Madrid con el sol de la tarde entrando por la ventana, mirando a Marta practicar guitarra y sabiendo que Diego está en su primer trabajo de ingeniero y que Lucía acaba de empezar la universidad, pienso que la vida tiene una manera muy silenciosa de hacer justicia. No siempre llega como un rayo. No siempre tiene banda sonora dramática. A veces la justicia llega despacio, con pasos pequeños, en forma de una niña de 16 años que toca la guitarra en tu cocina y te mira como si fuera su mundo entero. Porque lo eres. Porque elegiste serlo cuando nadie te obligaba. Y eso, al final, es lo único que importa. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame desde dónde me estás escuchando. Te espero en los comentarios.